Y ahora vamos a tener un pequeño acto de 5 minutos, que es una sorpresa para nuestro querido ponente. Llamo, por favor, al secretario del Ateneo. Es una sorpresa. Bien, como secretario del Ateneo, en la junta directiva que tuvimos el pasado martes, tomamos a propuesta del señor presidente la decisión de nombrar ateneísta de honor a don Manuel Romero Tallafigo, catedrático de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Sevilla. Se hace este nombramiento en reconocimiento a los méritos adquiridos por su trayectoria como profesor y por su estrecha colaboración con el Ateneo de Sanlúcar como ponente de innumerables conferencias y temas históricos realizadas dentro de la programación general de esta entidad. En Sanlúcar, a 26 de marzo de 2019. Firma el secretario, en persona, y don Manuel Reyes Vara da su visto bueno como vicepresidente. También les quería comentar que hablamos en el acto, en la reunión, aunque no se ha recogido, que don Manuel Romero tiene una vinculación familiar con el Ateneo, porque en el año 1953, cuando don Manuel Barbadillo Rodríguez, de feliz recuerdo para todos aquí en Sanlúcar, como poeta, escritor, vinatero, transformó el círculo mercantil e industrial en lo que es, a partir de entonces se llamó el Ateneo de Sanlúcar de Barrameda, científico y literario y artístico. Pues en la junta directiva o el grupo de socios que crearon el Ateneo estaba su tío paterno, don Manuel Romero como él, ebanista, profesor del Instituto Laboral, y estaba su tío materno, que es don Antonio Tallafigo Pascual, que era profesor de dibujo de un aula municipal que había en la calle de la Mar, donde muchos sanluqueños aprendimos a dibujar. Me acuerdo que empezaban por las narices, por los ojos, Y entonces también en ese aspecto quería yo acordarme ahora de esos dos tíos míos que estuvieron muy ligados al Ateneo. Ahora sigo yo y él, por supuesto, en este momento también eres ateneísta de honor. Muchas gracias. Le hago entrega del acta en sí que tuvo lugar el día 26, como ha dicho el señor secretario, y también le vamos a regalar un pequeño detalle que es la insignia del Ateneo, ¿vale? Toma, para que te acuerdes siempre de nosotros. Y muchísimas gracias. Ahora cuando yo termine, yo sigo, termino y ahora tú hablas cuando te empiezas. Bien, seguimos con la presentación normal. Hoy, inmersos ya en el amanecer de los actos conmemorativos del 5º centenario de la primera vuelta al mundo, queremos comprometer a los pensadores, escritores, artistas, políticos, catedráticos, empresarios, trabajadores, maestros en las artes, la ciencia y las letras, para que trabajemos unidos por la cultura como motor de la vida de un pueblo, pues esta es principio esencial en el desarrollo del ser humano, capaz de vertebrar una sociedad basada en los más altos ideales y valores democráticos. Sirva nuestra petición para que aunamos fuerzas en esta celebración con el único objetivo de recrear la historia de esta ciudad, Sanlúcar, con el deseo de darle una inmortalidad merecida, que sea el mejor legado que dejemos a todas las generaciones que han de venir, y así podremos dejar de ser lo que somos sin olvidar lo que fuimos y transformar todo lo que tocamos. Es un privilegio tenerte hoy aquí por tu sabiduría, por tu probada dedicación y sobre todo porque de alguna manera con tu trabajo intelectual eres el guardián por excelencia del testamento universal de la vida y hecho de los hombres que nos han precedido. Muchas gracias, Manolo. Gracias. Muchas gracias. Después del nerviosismo que he tenido con el tema del ordenador, todo se resuelve, pero me agradezco. Pero muy agradecido, ¿sabes? Muy agradecido. Bueno, esto lo pongo aquí porque este último año la universidad se ha puesto un poco en solfa
como un organismo que da títulos sin estudiar. Eso. Y entonces yo, que he sido una persona que desde el año 72 hasta el año 2015 he estado de profesor en la universidad, a mí eso que se decía en los periódicos me resulta extraño, porque yo he corregido muchas tesis doctorales, he ido a los archivos, he dirigido muchos trabajos de fin de máster, y entonces por eso he puesto aquí una fotografía que me sacaron el otro día unos amigos visitando la universidad en mi antiguo departamento, y verán ustedes que falta ahí una placa, pues esa es la mía. Pero ahí he estado yo muchos años. Y entonces, digamos, los fondos públicos con que nuestros impuestos pagaron a la universidad, pues han procurado que yo diera un determinado número de clases, que no eran muchas, para poder dedicarme a la investigación, mejorar las clases y transmitir a la sociedad, que es lo que he hecho. Y conviene, en estos momentos de crisis de prestigio universitario, pues decir esto, y por eso he puesto esta foto con esta idea. Bien, la Odisea. Ya el poeta griego Homero ya hablaba de la música. Ya hablaba de la música en la navegación. Fíjense ustedes que Homero, cuando narra las aventuras de Ulises y sus hombres ante las bellísimas, terribles y maléficas sirenas. Fíjense ustedes, cosa más curiosa, bellísimas, pero al mismo tiempo maléficas sirenas, cuyo canto fascinaba a cuantos los oían, y además estaban en el mar. Aquel que imprudentemente se acercaba a ellas, atraídos por su belleza, y oía su voz, ya no volviera ni a ver a su esposa ni a sus hijos. Ese hombre desaparecía. Al ser hechizados por las sirenas con el sonoro canto, sentadas en una pradera y teniendo a su alrededor enorme montón de huesos de hombres putrefactos cuya piel se va consumiendo. Esto como contaba Homero lo de las sirenas. Pero fíjese usted un diccionario de 1610, de la época más o menos del Cano, fíjese ustedes cómo nos define la sirena Covarrubia. Fingieron los poetas, fíjese usted qué bien dicho, fingieron los poetas ser unas ninfas del mar, el medio cuerpo arriba de mujeres muy hermosas. Verán ustedes los pintores, qué hermosísima la. Y de medio abajo, peces, que con la suavidad de su canto adormecían a los navegantes y entrando en los navíos se los comían. Notoria es la fábula de Ulises y la sirena. Fíjense ustedes, y aquí les leo la aventura de esta de Ulises u Odiseo. Unos seres maléficos, mitad mujer, mitad ave, aquí no dice peces, por eso verán cuadros ustedes en que unas los ponen aves y en otras peces, lo que no estaba claro. Vivían en una isla e hipnotizaban a los navegantes que pasaban con el fin de devorarlo. Pero Odiseo u Ulises, como siempre, sale airoso gracias a su ingenio. Pone cera en los oídos de los marineros para que no oigan a las sirenas y les piden que los aten al mástil de la nave y él se ata al mástil para no caer en la tentación. Y así pasa el estrecho de Mesina. Es música en el mar. Es música en el mar. Fíjense ustedes en una ánfora griega, que bien representado, ¿ve? Está aquí Ulises, fíjense usted atado, que se quiere soltar porque está tan atraído, está como diciendo, esta mujer me atrae. Pero observen ustedes los navegantes con los oídos tapados, cómo no oyen a estas ninfas, a estas sirenas que cantan. Aquí tienen ustedes otro ejemplo, fíjense ustedes, esto es otra pintura, esto es un mosaico bizantino, hecho con teselitas pequeñas, por eso esta cosa, y vean ustedes aquí cómo las sirenas, aquí aparecen mitad peces, y fíjense ustedes cómo los marineros, como no oyen, siguen remando con toda intensidad, y Ulises, Odiseo, aunque se le van los ojos detrás de esta sirena, fíjense ustedes que se le van los ojos, sin embargo, como está atado, no se escapa. En ustedes, esta otra representación, esta es otra, y esta es lo que ustedes ven en San Lucas. Aquí están las sirenas, que esto
O sea, la conferencia de hoy parece rara, pero en realidad Sanlúcar, cuando mira al mar, pone las sirenas de su barra, esa barra que hace que Sanlúcar sea Sevilla y Sevilla sea Sanlúcar. Porque realmente esta disputa de que si salió antes o no salió después, es que Sanlúcar era el puerto marítimo de Sevilla. Y era la misma cosa. O sea que es absurdo ponerse a discutir que si nosotros... Aquí estuvieron unos 20 días en Sanlúcar, aquí pasaron la barra y seguramente muchos marineros sabían lo que eran las sirenas. Esas sirenas que ven ustedes que ya desde Homero nos vienen cantando. Ustedes aquí tienen, esto es otra versión ya del siglo XVIII, lo mismo. Y ahora, fíjense ustedes, la música es importante, pero hay otro elemento importante en la navegación, el vino. Tanto que Juan Sebastián Elcano, después de un año navegando, todavía guardaba 3 barriles de vino blanco. Porque el vino, la ración de vino es muy importante en la circunnavegación. Las armadas se preparan y lo primero es que nombran a un señor que va por los pueblos recorriendo bodega por bodega y embargando todos esos vinos a un precio que se pregonaba públicamente en la plaza. Porque sin el vino no hubiera sido posible la vuelta al mundo. Esto parece que es una cosa trivial, pero es importante. Ven ustedes, y aquí me gusta, esto lo vi yo este año en Palermo, en el Palacio, que usted me encanta ver aquí a Noé, que usted cómo coge el racimo y echa el mosto, y aquí cómo Noé se emborracha, los hijos les da vergüenza de su padre y lo tapan con una capa. Pero este invento de Noé, de haber creado la viña, puede explicar muchas de las aventuras, muchas de las grandes hazañas que se han hecho en la historia. Y aquí en latín, hic ostendit, can, verenda, patris, eius, patri, ebri, fratribus. Dice, Can le está diciendo a los hermanos que su padre está borracho y es la primera que lo ve. Bien, ¿qué pasaba con la música en los tiempos del Cano? En los colegios y universidades, la música, había 7 asignaturas. Lo primero que aprendían era gramática. ¿Y cómo aprendían gramática? Traduciendo a Virgilio, traduciendo a Ovidio, traduciendo la lengua clásica. Luego aprendían dialéctica, aprendían a razonar, a hacer argumentos. Y luego aprendían retórica. La retórica era el arte de hablar persuadiendo. Hay una retórica forense de un abogado que intenta convencer al juez. Hay una oratoria sagrada de un sacerdote que nos explica el Evangelio y habla de tal modo y lo expresa de tal modo que llega al sentimiento de los feligreses. Hay una oratoria política, la están viendo ustedes todos los días. Hay una oratoria televisiva. O sea, la retórica es el arte de persuadir, no es el arte de decir la verdad. Para decir la verdad estaba la dialéctica y la gramática, sino el arte de persuadir. De persuadir. Bien, esas 3 asignaturas eran importantes y luego estaban en el cuadribio. Cuadribio número. Aritmética. Aritmética estamos hasta cuando vamos a la plaza y tenemos que dar el precio y tenemos que contar el dinero. La aritmética era fundamental. La geometría. Para hacer un vestido hay que saber geometría. Para construir una casa es geometría. Música. Fíjense ustedes, música. Es decir, en la formación la música era una asignatura fundamental. Y astronomía. Porque realmente en aquel entonces no existían ni los móviles, que ahora vamos a una ciudad. Este año cuando estuvimos en Palermo, pues cogías tú el móvil, vía Farnesina, y te va indicando, pero en aquel entonces la gente, su guía, eran las estrellas. Por las estrellas se sabían cuándo había que sembrar el trigo, cuándo había que hacer la poda, cuándo había que vendimiar. Todo, o sea, las estrellas gobernaban el universo, y eso es lo que estudiaba. Por tanto, en esa época, que ustedes lo que se decía
Pedro Coméstor en 1173. Fíjate qué cosas más bonitas decía. Él hablaba del poder medicinal de los tonos de música sobre las personas alegres, sobre las personas tristes, sobre las personas turbadas, sobre las personas desesperadas, sobre las personas perezosas, sobre las guerreras y las demasiado frenas. La música templa, da templanza, es importante. Y yo no lo traduzco en latín, que aures mulce mente en eris, esto lo pondré en el libro porque me gusta, es cómo la música fue un elemento fundamental. Ya han visto ustedes, la música entraba en el quadrivium en pie de igualdad junto a la aritmética, la astronomía y la geometría. Fíjense ustedes que la música se justifica porque es ciencia que engrandece los ánimos y los esfuerzos. Entonces verán, en las batallas antiguamente empezaba a tocar un oboe y la gente estaban disparando y iban para adelante. O con unos tambores, o con unas trompetas. Empieza un desfile y estamos haciendo el ridículo, haciendo así, que eso nunca lo haríamos, y vamos entusiasmados haciendo el gesto del desfile. Si no hubiera música, nos daría risa verlos levantando el brazo. Fíjate usted, ciencia que engrandece los ánimos y los esfuerzos. Pero daban otra razón. Decían que el orden que hay en la naturaleza, eso que, por ejemplo, que todos los años cuando llega el 25 de marzo ya vemos estas tardes como son y que se van repitiendo, que vemos cómo los jazmines nacen, las glicinias, cómo ya hoy se veía el campo, ya las espigas ya están saliendo. Decían que ese ritmo lo marcaban la música celestial de las esferas, esto era muy platónico. Decía que el orden que hay en la naturaleza, esta organización que hay en la naturaleza, lo daba la música, porque dice que la música en el mundo, en el cielo y en la tierra, hace que se conserven y se rigen conforme a la música y armonía ordenada. Esto está en un libro editado de Cristóbal de Villalón, el Escolástico, que es de la época de Juan Sebastián Elcano. Luego, el concepto que tenían de música en aquel entonces era un concepto mucho más sagrado que el nuestro, mucho más metafísico, más importante. Fíjense ustedes lo que decían los espartanos, lo cuenta Plutarco. Creían que las almas de los jóvenes debían ser moldeadas y reguladas por medio de la música en las buenas formas, siendo este arte útil en los peligros de la guerra. Me acuerdo cuando nosotros estábamos en la Salle y cantábamos, el hecho de que se ponía un hermano y hacía así y todo al mismo tiempo, y esa mirada, ese sentido de la disciplina que daba la música coral en la educación era muy importante. Bien, ahí tiene usted el uso, lo ven ustedes aquí con las flautas, lo vamos a ver, aquí con las flautas. Tiene usted la Margarita Filosófica, este es un libro de texto del Trivium y el Quadrivium en la época del Cano. Este es un libro alemán del año 1503. Fíjense ustedes, aquí aparece la Margarita Filosófica y aquí están el Trivium y el Quadrivium. Ven ustedes, retórica, gramática, aritmética, música. Ven usted, aquí está tocando aquí el arpa, la geometría, y luego habla de las ciencias morales. Ven todo esto. Fíjense ustedes lo que era el mapa, que estudiaban la astronomía y estudiaban el mapa de la Tierra. Fíjense ustedes este mapa, que fue el que engañó a Magallanes, engañó a Colón y engañó a todos. Porque todo el mundo creía que en la Tierra había más tierra que mar y había más mar que tierra. Y cuando se metieron en el Pacífico nunca calcularon lo grande que era el Pacífico. Todos los continentes del mundo caben en el Pacífico. Tanto que todos los cálculos, ellos creyeron que nada más pasar el estrecho de Magallanes iban a encontrar, porque todos los mapas, observen ustedes que es tierra, 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 tierra. Este es el gran error de Colón, tanto que Colón se creía que había llegado a Zipango cuando llegó a Santo Domingo. Fíjense ustedes el famoso tratado, esto es la astronomía, fíjense ustedes el dios Atlas, que es este señor que está aquí,
Aquí está el polo Arcticus y aquí el polo Antártico. Aquí está el levante o el oriente y aquí el occidente. Y luego aquí los distintos cielos que se llevan. Y el último cielo, el de la música celestial, de las esferas y de las estrellas. Todo esto lo estudian. Fíjense ustedes la música, tipus música. Fíjense ustedes la señora esta, aquí con una partitura, y aquí cada uno tocando un instrumento. Esto con una balanza, como diciendo, la música, si no va medida con el ritmo, si no hay aritmética, porque la música tiene mucho de aritmética, entre la corchea, la semicorchea, la fusa y la semifusa, todo es aritmética. Observen aquí este señor tocando aquí con los dedos, este tocando la vihuela, este tocando aquí la flauta, y este aquí que está esperando parece que lleva como una especie de pandero. Y luego este instrumento es un manicordio, pero es un manicordio que no podían llevarlo, no lo fue el que llevó el Cano porque necesitaba el aire que está dándole este muchacho, como una especie del fuelle. Esto lo vamos a ver después, ¿eh? Aquí tiene usted la aritmética. Esto es fundamental. Miren ustedes la aritmética. ¿Y usted qué muchacha más mona? Con los números arábigos puestos en el vestido. Y aquí está Boecio y aquí está el de la aritmética no me viene ahora. Aristóteles. ¿Eh? Bien, observen ustedes cómo este está sumando con números romanos con el ábaco. Aquí 1000, aquí 2 Cs son 1000 y otro 1000, 2000. Aquí 4 Ds, 500, 500 son 2000 y aquí una L. Y así sumaba con el ábaco. Sin embargo, este señor con la pluma, Boecio, Boecio con la pluma, fíjense ustedes que ha terminado antes y le está felicitando la aritmética. Y este hombre, fíjense usted la cara de compungido. Todo el siglo XV y XVI, hasta el mismo testamento de Juan Sebastián Elcano, hay una lucha entre el número romano y el número arábigo. Claro, este hombre suma con la pluma y el otro con el ábaco. Con la pluma y además suma de derecha a izquierda, que eso es arábigo. Entonces, los escritos del Archivo de India se ve la pugna entre el número árabe. Cuando venían tantos maravedíes en contaduría, las exposiciones que están puestas ahora en el Archivo de India, que hay contabilidad, cuando se ven esas listas de números romanos, ¿cómo sumaban esta gente? Cuando con los arábigos, fíjate, con la pluma y el otro con el ábaco. Se está imponiendo ya en las universidades el uso del número arábigo. Al número romano le llamaban número castellano. Lo que pasa es que las leyes de contabilidad decían que las cuentas tenían que ir en número romano, porque pensaban que con los números arábigos eran muy fácilmente corregibles. Bien, pues esto es otra cosa de la aritmética. Aquí tiene ustedes la retórica, aquí tiene todas esto. Bien, la música en la navegación. Ya una vez que hemos visto este ambiente escolar, vamos a ver la música. La música entre los nativos de las islas del Pacífico. Si ustedes leen los diarios de Pigafetta o los diarios de Albo, en casi todos hay escenas musicales. Yo las he recogido todo porque en el libro que estoy haciendo sobre el testamento de Juan Sebastián Elcano hay un capítulo de la música. Entonces he cogido todas las escenas musicales, que hay por lo menos 10 o 12. En el testamento vamos a encontrar, y en las exposiciones, tanto por la documentación, sabemos de la existencia de un manicordio, del tambor, de la trompeta y del pandero. Pues vamos con ello. Esto es una rosa de los vientos. Si ustedes, de los 4 vientos, el norte, el tramontano, el que nosotros llamamos solano, el sur, viento del sur, que lo conocemos también, que no sabemos cuando viene el sur lo que va a venir, si levante o poniente, eso la gente aquí sabe mucho, el poniente y el levante, y luego las siguientes subdivisiones. Esto es muy bonito porque en esta rosa de los vientos verán ustedes lo que decía Eugenio de Salazar, que es un señor que escribe un libro en 1573, por tanto en el siglo del Cano, en que habla de la mar descrita por los mareados. Mareado no quiere decir que estaban mareados, sino que iban por el mar. Como se dice hoy mareante, bueno, entonces también se decía mareados. Mareado es el que estaba en el mar. Y dicen,
Todas las tardes comienza la salve. Por las tardes en el barco comienza la salve. Y todos somos cantores. Todos hacemos de garganta. No fuimos en nuestro canto por terceras, quintas ni octavas, sino cantando a un tiempo todos 8 tonos y más otros medios tonos y cuartas. Menuda desafinación. Porque como los marineros son amigos de divisiones y dividieron los vientos en 32, así los 8 tonos de la música los tienen repartidos en 32 tonos diversos, perversos, resonantes y muy disonantes, de manera que hacíamos este día en el canto de la salve y letanía una tormenta de huracanes de música, desconcierto de alarido. Yo cuando leí esto... Ahora, cuando vi el manicordio en el testamento del Cano, digo, ya está, un organito. Ya la salve tenía que variar. Ya la salve tenía que variar. Esta gente en los navíos es como San Benito. San Benito tenía un monasterio con 400 frailes, con 400 monjes. 400 monjes. ¿Cómo mantenía 400 monjes sin mujeres y sin nada, metido allí en el convento y sin rebelarse y cumpliendo los deberes? Orando. Levantadlos temprano. Laudes. A la hora, maitines. A la hora siguiente, prima, tercia, sexta, nonas, que te voy a decir un afternoon, después de las nonas. Vísperas, antes de ponerse el sol. Y completas cuando el sol ya se ha metido en el mar. Se acostaban y entonces los tenía. Luego, trabajo en el campo, lectura, el cambio de estaciones, es crear un horario. Y entonces en el mar, por ejemplo, cada vez que daban media hora, se hacía un canto, se cantaba el ángelus, había unos ritos que hacían que la vida no se hiciera tan aburrida. Esto fue muy sabio San Benito, por eso las instituciones monásticas han subsistido por lo menos hasta el siglo XXI. Y en parte las monjas, los monjes, toda esta gente que viven en clausura, lo que tienen... Y al fin y al cabo, un buque es una clausura. Y si en la clausura monacal existía la música y existían las imágenes, es que hacía falta. Es que hacía falta. Bien. Uy, por Dios. Ya empezamos. Aquí. Por tanto, en las naos daban tono y compás a ese caos musical, el manicordio, los atambores, en aquel entonces decían atambores, los panderos y panderetas, las trompetas, el arte de la zaloma, que lo vamos a ver en los cantos marineros, el arte de la zaloma, los romanceros y cancioneros en Sevilla. En 1510 los libros que más se editaban eran los romanceros. Incluso los vendían en pliegos, o sea, en hojitas sueltas. Luego esas letras las estaban utilizando para cantar. Con todo y aquí en San Lucas se tenían que vender los romanceros. Esos 15 días que estuvieron aquí todos los navegantes esperando a salir los barcos, estarían ahí en la calle ancha de los Mesones, en las fridurías estas que había, que todavía yo siempre digo que en San Lucas, cuando veo unos ciertos bares que hay aquí en San Lucas, ahí en la plaza, cómo sirven el café de memoria y lo ágiles que son. Yo digo, esto viene de tradición del tiempo de la circunnavegación o del tiempo de Colón. Ahí tuvieron que cantar, estos instrumentos tuvieron que servir para algo. También nos hemos encontrado en otras fuentes guitarras, vihuelas e instrumentos de viento. En contaduría hay una expedición que yo la documenté, en que todos los pasajeros tienen que declarar todo lo que llevan. Y de los 30 pasajeros que yo conocí que iban a Puerto Rico, 15 llevaban un perrito. Llevaban un perro. Y de esos 15, 8 llevaban vihuelas. Claro, en aquel entonces llegaban a Puerto Rico, yo que he ido allí a dar cursos, y llega esa noche, y llega la humedad del trópico, y se te hace el tiempo muy largo. Si se echaban a dormir, ¿quién vigilaba? El perrito. ¿Y cómo se distraían y echaban el tiempo? Con la música y con el canto. Entonces, la información que nos da el Archivo de India nos permite conocer el que hoy es siempre todavía. Lo que hoy nos gusta, ha gustado siempre. Lo que pasa es que hoy lo cambiamos por un transistor o por un aparato que pongamos en la casa musical. Pero todo esto es importante. Bien.
El arte de bien trobar fue una afición necesaria y promovida por los mandos de las naos, porque era un elemento poderoso para dulcificar las rudas costumbres de aquel tiempo. Seguramente cuando se cantaba las aves y sonaba la música, yo creo que la gente se callaba. Sin música no se hubiera callado. Fíjense ustedes lo que decía. Esta frase es muy bonita y hay que repetirla. Navigare es necese, vivere non es necese. Navegar es necesario, vivir no es necesario. Esta frase es la que explica lo de la conquista. Esto lo voy a aplicar yo al personaje de Juan Sebastián Elcano. Juan Sebastián Elcano en Guetaria no podía vivir, ni sus hermanos. Tienen necesariamente que navegar si quieren progresar. Y esta frase la dijo Pompeyo. Estaban en Roma padeciendo muchísima hambre y Pompeyo cogió unas naves y se fue a Sicilia, a Túnez y a Cerdeña a buscar trigo. Siempre se ha dicho que Sicilia y Cerdeña fueron los graneros de Italia. Cuando van a salir, empieza una tormenta de estas impresionante del Mediterráneo, los soldados se asustan y Pompeyo se mete el primero en la nao y dice esta frase: señores, tenemos que llevar los alimentos a Roma porque la república se viene abajo por el hambre. Luego, navigare es necese, todos para adentro. Vivere non es necese. Y esta frase de Plutarco, que Plutarco esto lo escribe en griego, aunque él lo tuvo que oír en latín, porque Plutarco es un historiador griego, pero es una frase muy bonita. Y yo diría que para el navigare es necesario, por ejemplo, el manicordio. Es el único instrumento músico que aparece en el testamento de Juan Sebastián Elcano. Él era un mando. Iba con Diego de Covarrubia, que era el factor general de la armada. Entre los dos llevaban el manicordio. Alguna necesidad tenían de este manicordio. Le leo aquí el testamento. Fíjense usted de dónde. Aquí viene. 12 madejas, ay por Dios. 12 madejas de hilo de manicordio. 18, fíjense ustedes aquí los números romanos, 18 sombreros vedejudos, con vedejas. Una pieza de angeos, el angeo es un tejido para los sacos de harina. Yo no sé, lo venden en los supermercados de los garbanzos, sí. El angeo, ese es el angeo, que tiene 27 anas. Fíjense usted que el signo de arroba, todo el mundo dice que es arroba, pero aquí este símbolo que hoy ponemos para la arroba en los correos electrónicos eran anas. ¿Qué era el ana? ¿Cómo medían las telas entonces? Pues ustedes hacían así: 1, 2 anas, 3 anas, 4 anas, 5 anas. Y aquí descubro yo que el Urdaneta, que fue el que escribió este testamento, había estudiado aritmética, porque hacía la operación que le llamaban el aneaje, que era convertir las anas en varas castellanas. Y para eso tiene que hacer una regla de 3. Y para la regla de 3, que la pone en el testamento, es el único sitio donde pone números arábigos. Porque ustedes han intentado hacer una regla de 3 con números romanos. Imposible. Pues en el testamento, claro, en todas las transcripciones que se han hecho, estas cosas no las han respetado. Yo las voy a respetar. Si pone un número romano, lo pongo, aunque la gente no lo entienda. Pero si pone un número arábigo, porque también el número, algo tan cotidiano como tenemos hoy, el número es historia. Ya lo ven. Ven ustedes, de 142 el 100. Fíjense ustedes cómo pone 142. Urdaneta. Claro, decían todos que Urdaneta había estudiado el trivium y el quadrivium, pero yo lo voy a justificar por el testamento nada más. Porque de luego matemáticas sí que había estudiado, porque hace muy bien el aneaje. Porque no es lo mismo la vara castellana que la vara de Flandes. Y todo él lo hace perfectamente. Lo hace esa regla de... Bueno, 7 piezas de naval, etcétera, de lo más vasto. Era eso del testamento. Y esto es un manicordio. Este es el manicordio de Lepanto. Fíjate usted el teclado, con estas notitas, esto es un manicordio. ¿Lo ven? Y lo van a seguir viendo.
Manicordio conocido como clavicordio de Lepanto. La próxima vez que yo vaya a París, iré al Museo de la Cité de la Musique de París para ver este manicordio. ¿Ven ustedes el sistema? El sistema. Aquí lo ven ustedes, otra vista. Estos son manicordios, estos no, porque estos necesitan, esto no cabe en una nave, pero esto es una maletita, para que lo ven ustedes en el barco, perfectamente. Fíjense ustedes, la Edad Media, ahora cuando vayan ustedes a las catedrales, yo es que me fijo en eso, fíjense ustedes que este está tocando aquí un manicordio, ¿ves cómo está tocando las teclas? Este también está tocando una cristalera, el manicordio, y este también está tocando, ven ustedes los deditos así. ¿Qué ventajas tenía el manicordio? Mire usted cómo funciona el manicordio, hasta esto lo he traído. Mire usted. Aquí ven usted que pega la tecla para abajo, ¿no? Pues cuando pega la tecla para abajo, ven la bolita esta, va por aquí. Luego, claro, choca aquí y sube. Ven usted la bolita y aquí hace ¡ten! Y eso es la música. En una cuerda. Este no es un clavicordio, es mucho más grande. Definición de manicordio. Era un órgano pequeño y portátil, que lo denominaban tanto manicordio como monicordio. Manicordio, te fijas en la mano, y el monicordio, mono, una sola cuerda, con distintos registros. En tiempos del Cano, cuando se explicaba la música a los escolares que estudiaban el quadrivium, que os lo he explicado, de aritmética, geometría, música y astrología, dentro de la llamada música especulativa había un capítulo dedicado al monicordio, que se definía como instrumento músico de forma oblonga, que tiene una cuerda extendida a lo largo, dividida en 15 secciones para dar do, re, mi, fa, sol, la, si, do, los sostenidos y los bemoles. ¿Está claro? Es instrumento músico, y aquí es lo que he hecho es una traducción de lo que decía el libro. Sigo. El manicordio es equivalente a lo que hoy llamamos clavicordio. Generaba música mediante la percusión de los dedos en unas teclas, cuyo impulso se transmitía, como lo han visto ustedes, por un golpe plano que hacía vibrar un hilo o cuerda. Estas cuerdas se herían, se golpeaban, podían ser de tripa de cordero, de alambre o de plata, que al estar recubiertos de tela, el golpecito da una melodía y un tono escalonado desde la primera a la última, sin estridencia, suaves y dulce. Con lo cual, cuando tocaba ese concierto que hablábamos antes de la rosa de los vientos con estruendo, la gente se suavizaba y cantaba con sentimiento y hacía los pianos y los fuertes, porque el manicordio servía un poco para crear un poco de orden en la música. Ha sido considerado como un trasunto o imitación de las 100 cuerdas y delicadas varillas del santur persa. El santur, los persas, es una civilización que nosotros que nos fijamos nada más que en Roma y en Grecia, pero de Persia hemos heredado mucho. Y ustedes aquí tienen ustedes las persas. ¿Ven ustedes cómo van tocando las cuerdecitas? Aquí lo tienen, el santur. Aquí lo tienen, el santur, palabra persa que significa 100 cuerdas. Es un salterio en forma de caja trapezoidal, antes decíamos oblón, de madera de morera que se toca percutiendo las cuerdas con 2 delicados martillos de madera. ¿Qué decía Covarrubias, que lo hemos citado antes, su famoso tesoro de la lengua castellana o española? Así lo titula, 1611. Decía, el manicordio es el primero que ponen las manos los que han de ser organistas. Es decir, los organistas que han sido muchos aquí en Lao, en Santo Domingo, que existía un órgano, no ensayaban aquí en Lao, sino que en su casa le darían la murga a los vecinos con el manicordio. Pero el manicordio, siendo suave, fuera el modo de desarrollar los dedos. No hacía sino repetir lo que Fray Juan Bermudo ya escribía también en 1550: tengo por cosa imposible ser uno consumado tañedor, sin tener noticia cumplida y cierta inteligencia del monacordio. A lo mejor el monacordio le servía al Cano para hacer algunas prácticas de piano también.
sin imaginar la percusión de las teclas en los hilos del manicordio, junto a la inmensa, inmensa soledad de agua y cielo en el mar Pacífico, decía Fray Luis de León en Los Nombres de Cristo: la cuerda en la música, debidamente templada en sí misma, hace música dulce con todas las demás cuerdas, sin disonar con ninguna. En su oda al maestro Salinas, que tocaba también el manicordio, identificaba el derrotero del alma, el viaje del alma, por el mar, con la travesía que marcan los pentagramas que te va indicando los bajos, los altos y el ritmo. Y decía: aquí la alma navega por un mar de dulzura y finalmente en él, en sí, ansí, se anega. Fíjate qué bonita la frase: se anega el alma de dulzura con la música. ¿Venía bien lo mismo que el vídeo? Perfecto. Perfecto. Y sigo porque el maestro salía. Yo me acuerdo en la Salle una cosa muy buena que nos hacían, y yo no sé ahora por qué nos lo hace, cuando cada mes teníamos que aprender una poesía de memoria y ponerte allí delante de todos los demás y declamar. A mí eso me ha servido muchísimo. Me ha dado mucha seguridad como profesor y a la hora de hablar en público. Y lo digo porque Fray Luis de León, al maestro Salinas, que ya saben ustedes que tocaba en la Universidad de Salamanca, en la capilla, que la visité yo hace 2 años y fui expresamente para ver si tenían el manicordio y ya no estaba. Dice: a cuyo son divino el alma que en olvido está sumida, torna a cobrar el tino y memoria perdida de su origen primera esclarecida. Y ustedes que debéis, está buscando, parece que están tocando. El aire se serena y viste de hermosura y luz no usada. Salinas, cuando suena la música extremada, por vuestra sabia mano goberna. O sea, cómo hasta lo visual se cambia con lo auditivo. Y que cuando hay una música bonita, todo se hace más dulce. Bien, tientos, pavanas, fantasías, villancicos, favordones y variaciones en la música, gracias al manicordio. Los favordones es que se varias voces, muy monótono, pero en las misas seguramente algunos marineros cantarían favordones, teniendo como tenían algo que les daba el tono a los bajos, a los tenores o a los similares. ¿Sí? Dice: con la música a coro la oración se hacía solemne y más sentida, y las horas laicas de solaz más descansadas, es decir, que también tenían sus momentos de echar el buen rato. Con estas cosas, decía Fray Tomás de la Torre, en un viaje que pasó por aquí, por San Lucas, estuvieron ahí en el convento de Santo Domingo, y fueron hasta Cádiz de excursión. Muy curioso este diario. Y este me dice, hablando de él, cuando iban embarcados, dice: con estas cosas pasamos nuestro camino, unas veces llorando de al ver las tempestades, y otras cantando el rosario, salmos e himnos, aquí 3, acullá 6, los seglares tañendo guitarras y cantando romance. Esta es una frase de Monteo muy bonito. Aquí tiene el éxtasis de Santa Cecilia. ¿Ves? Lo traigo aquí, es de Rafael. Y usted, como Rafael, en pleno siglo XVI, es el instrumento que está de moda, el manicordio. Porque dicen que la iconografía, o sea, como se representa a Santa Cecilia, demuestra un poco la evolución de los instrumentos músicos. A Santa Cecilia en el siglo XVIII, sin embargo, le ponen ya violín o cuerda. Sin embargo, en este siglo del Cano, que es el de Rafael, vean ustedes cómo tiene ahí el manicordio. Y fíjense ustedes todos los instrumentos aquí ya, porque está en éxtasis, y tuvo que ser muy fuerte el éxtasis para no gustarle la música, porque te tira todos los instrumentos y el manicordio parece que lo está despreciando. Que usted, esta es del 18, y ya sin embargo está aquí con la bandura, Santa Fe. Pero ella sigue tocando el manicordio. Y usted, qué bonito. Este manicordio, sin embargo, aquí está soltando el fuelle. Esto ya no es manicordio, esto es una complicación. Esto ya es un clavicordio, y fíjate usted que le está dando el aire. Este es el chant d'amour del siglo XIX, romántico. Usted no es la belleza, está claro que esta belleza no es la de Rafael. Me gusta más la de Rafael. Bien, los atambores. Bueno, los atambores, fíjate. Leo esto. 2, ¿ven ustedes 2? Este signo largo así que ven ustedes así es el punto de mira. Que ha habido un investigador norteamericano, llegó al archivo de India, lo interpretó como un 0. Entonces lo que eran 22.000 indios lo convirtió en 220.000 indios.
y habla de los niños que murieron cuando llegaron los españoles por las de 220.000. Y es que no sabía en paleografía que el signo de mi... ¿Por qué se ponía esto? Para que separar, ¿ve? 2.000, una D, 500, una C, 2C, 3C, 2.800, una C con una X de delante, 96 maravedís que costaron 5, ve usted 5, no pone 5, sino 5 con C de ella, atambores y 20 panderos que se dieron a la gente que va en la armada para tener en qué pasar el tiempo. Esto lo dice el libro de Armada de Magallanes, que está en Sevilla. Está en Patronato 34, ramo 10. Está perfectamente digitalizado. Y luego en la otra expedición, ve usted aquí, ve usted, 2 cartas de marear. Aquí pone 4 punzones. Y aquí pone un atambor. Aquí tiene usted qué alegres están estos. Esto los Estados Unidos, el espíritu del 76, 1776, independencia de los Estados Unidos. Ellos representan a los rebeldes contra Inglaterra. Está aquí la bandera de los Estados Unidos, todo, y tocando el tambor. El espíritu del 76 para vencer a los ingleses nace con la música. Fíjense ustedes cómo le cantan el Lord de Santa María estos 2 monjes, esto está en las cantigas. Esta es del Lord de Santa María. Están cantando un canto a la Virgen María y fíjense con el tamborcito, pum, pum, y la flauta. El rocío. Fíjese usted, flauta y tamboril. Fíjese usted, aquí los monjes. Esto nada más que es percusión. El atambor o tambor. Nebrija, en el primer diccionario que se hizo de España, dice que la palabra atambor o atabal derivaba de tímpano. Tímpano, tambor. Tímpano. El tímpano en realidad también es como un tambor, lo que tenemos aquí. Covarrubia lo clasificaba como instrumento o caja de guerra que enciende a los soldados a pelear. Para la diversión y el entretenimiento estaban los atabalillos, que eran tamborcitos más pequeños, a cuyo son bailan en las aldeas con el sonido de la flauta, que es lo que han visto. La Real Academia Española, en su primer diccionario, lo describe como una caja redonda de madera, cubierta por arriba y por debajo con pergaminos o parches, que se tocaba y sonaba con los golpes de 2 palillos o baquetas terminados en loga. Dice aquí, sin embargo, si usted, la Real Academia en este diccionario dice, no solo animan a los corazones de los soldados, sino que también gobiernan sus movimientos. Ahí voy a poner un desfile sin tambores, no funciona. Y unos costaleros sin tambores, no funciona. Pedro de Mejía, que este tío es curiosísimo, yo les recomiendo este libro, este lo leí yo un verano. Todos los días leía, son capitulitos muy pequeños pero interesantísimos, que se demuestra todo el saber normal y corriente que tenía la gente en el siglo XVI. Él dice que en tierra, al sonido del tambor, los hombres y los caballos espantadizos pierden el miedo. Por eso ponen a veces tambores en los caballos. Por lo visto el caballo, cuando oye el tambor, va para adelante, que es lo que quieren en la batalla. No se asusta por ver nada delante. Ensordecían a los hombres, avivaban a los caballos. Toda la gente estaba con ganas de verse ya en peligro. Es la función del tambor y la milicia. Por eso compran los tambores. En las batallas navales, el redoble arrogante y bravo del tambor, con la sonoridad aguda y clara de los pífanos y trompetas, servía para envalentonar al combatiente y, ojo, achantar al enemigo. La palabra pánico viene del dios Pan. Era un dios que tenía el busto era de hombre y la parte inferior de cabra. Y este inventó una cosa con los cuernos, que había que dirigir una batalla y venía un ejército mural. Y él detrás de unas montañas empezaron a tocar los cuernos, y el otro ejército, cuando oyó lo que tocaba Pan, le entró pánico.
Eso lo cuenta muy bien Velázquez Castelo. O sea, y por eso digo aquí que ustedes la tambor, pífano y trompeta han de tocar siempre la batalla sin cesar y con la mayor arrogancia, braveza que pudieren, que allende que animan la gente amiga, suelen amedrentar los enemigos. Esto lo dice Diego García de Palacio en su Instrucción Náutica en el siglo del Cánoz. Y ahora viene aquí el Quijote. En el capítulo 34, cuando había que desencantar a Dulcinea del Toboso, dice, se oyeron por allí, por acá y por acuya infinitas cornetas y otros instrumentos de guerra de muchas tropas de caballería que por el bosque pasaban, y no iba ninguna tropa. La luz del fuego, al son de los bélicos instrumentos, casi cegaron y atronaron los ojos y los oídos de los circunstantes, y aún de todos los que en el bosque estaban. Aquí Cervantes está recordando la batalla de Lepanto. Está recordando la batalla de Lepanto. Luego se oyeron infinitos lelilíes al uso de los moros cuando entran en las batallas. Sonaron trompetas y clarines, retumbaron tambores, resonaron pífaros, casi todos a un tiempo, tan continuo y tan apriesa que no tuviera sentido el que no quedara sin él al son confuso de esos instrumentos. Esto es una experiencia de la batalla de Lepanto, porque así fue la batalla de Lepanto. Porque los lelilíes, eso es la música de los moros. Bien. Quevedo, fíjate, ante el tan tan y los dan dan de las cajas de tambor, dice, fíjate qué bonita la frase, y tocan en el tambor para que acometan y las viseras se calen, fíjate, prepararse para la batalla. Oían el tambor y se bajaban las viseras. Fíjate bonito el verso y para que se acometan y las viseras se calen, los pífanos y las cajas confusas señales hacen. Luego todo. Marcos de Isaba, aquí lo entiende, dice que se hacían tocar los tambores en diferentes sones para que el soldado entienda qué es lo que ha de hacer. No tenga que gritar el capitán lo que haya que hacer, sino cada toque de tambor, cada toque de corneta, dice algo. Y Diego Salazar, lo mismo. Los romanos tenían flautas que ahora llamamos pífaros y hacían con ellos sones moderados en perfección porque en el caminar hiciesen como los bailadores, que se mueven conforme al son de la música, y así diferenciaban el movimiento según querían encender o amansar el ánimo de los hombres. Estos los tambores, el Sábado Santo, tocan con un son fúnebre y amansan. Sin embargo, cuando pum, 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 esto es lo que es todo el juego del tambor. Fíjate qué curioso aquí los espartanos, ¿verdad? Uno luchando contra... Y aquí entre está el de la flauta. Fíjate qué escena más bonita. Un flautista espartano. Bien, pasamos a los panderos. La misma cuenta de antes. Y 20 panderos. Eran 5 navíos. Pues ¿cuántos panderos para cada navío? 4 panderos. No había mucho sitio, pero eso. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. Bien, el pandero. Fíjate que Covarrubia, que nos va dando la clave, dice que es un instrumento muy usado de las mozas los días festivos. No había picú, existían los panderos. Porque le tañe una cantando y las demás bailan al son. Lo asocia a una frase o dicho correcto. Más quiero panderico que no saya. O sea, que la mujer no quería saya, que le regalan un panderico. Qué bonito. Ay, vaya por ahí. Ahí tienen ustedes la mujer. Ven ustedes lo que le estoy diciendo. Ven ustedes los panderos. Yo he cogido imagen. Y ustedes Rafael. Qué maravilla. Y aquí con los violines. Este fray Tomás de la Torre, el que pasó aquí por el convento de Santo Domingo, dice, hablaba de cantar romance al son de la guitarra en los momentos ociosos de la navegación. Aquí me falta Fray Bartolomé de las Casas, que pasó aquí por Sanlúcar. Los romances eran importantes, eran poesía popular, poesía marinera, el mejor vehículo para contar y cantar a coro un suceso heroico o amoroso,
o la vida de San Telmo, patrón de los marineros, o una doctrina cristiana. Y además, con la ventaja de que cuando un cantar gusta, uno lo repite muchas veces y es como si estuviera vivo ahí en el oído y nos estuviera dando la mente. Bien, fíjense ustedes que en 1511 Hernando del Castillo publica en Valencia, en la imprenta, un cancionero general de muchos y diversos autores. Y se vendían como rosquillas. Y se editan montones de canciones en los años del canon. Fíjate usted que dice, publicó un libro en el cual se contienen 50 romances con sus villancicos y desechas, considerando el primer cancionero de romance. Fíjate usted, un estribillo que aparecía en aquella época: ¿quién hubiese tal ventura sobre las aguas del mar, como hubo el conde Arnaldos la mañana de San Juan? Con un falcón en la mano, la caza iba a cazar y venir vio una galera que a tierra quiere llegar. Las velas traías de seda, la jarcia de un cendal, marinero que la manda, diciendo viene a cantar, que la mar ponía en calma, los vientos hace amainar, los peces que andan al hondo, arriba los hace andar, las aves que andan volando, las hace al mástil posar. Galera, mi galera, Dios me guarde de mal, de los peligros del mundo sobre las aguas del mar. Es uno de los romances. El romance, la forma popular y proteica del verso en castellano. Fíjense ustedes, lo que decía Fray Luis de León, no lo hayamos equivocado con San Juan de la Cruz, ¿sí? Porque el romance es negocio que de las palabras que todos hablan, eligen las que convienen y mira el sonido de ellas, y aún cuenta a veces las letras, y las pesa, y las mide, y las compone para que no solamente digan con claridad lo que se pretende decir, sino también con armonía y dulzura. ¿Sí? Y aquí lo de las trompetas. Una corneta, una flauta de palo. Esto que se muere, el escribano que hizo pasó ante mí en el testamento de Juan Sebastián Elcano, que se llama Íñigo Ortés de Perea, que era de un pueblo del norte de Segovia que se llama Nieva. Y a los que son de Nieva se le llama nevatos. ¿Y por qué sé yo esto? Porque el otro día llamé a la alcaldesa de Nieva y le dije que el testamento de Juan Sebastián Elcano lo había hecho un nevatense. Bueno, me mandó enseguida al concejal de Cultura y ya va a salir en el libro. Dice, fue muy curioso, dice, ¿y usted cuánto va a cobrar por eso? Digo, no, mire usted, yo esto lo hago porque creo que ustedes se van a... Es que aquí no tenemos ni nombres ni para poner en las calles. Digo, pues pongan ustedes Íñigo Ortés de Perea. Este hombre murió antes que Elcano, que hizo el testamento del Elcano, murió antes que Elcano, y hace la subasta de los bienes. Bueno, este hombre es curiosísimo, este llevaba armadura, llevaba un libro de Marco Polo, llevaba un libro de horas, llevaba un libro de geografía, era muy curioso. Y llevaba, como ven ustedes, una corneta y una flauta de palo. ¿Para qué? Imagínenlo ustedes. Yo aquí lo pongo. Bueno, este documento lo he puesto aquí porque este es el que demuestra que casi todos los libros se equivocan cuando dice que Juan Sebastián Elcano murió el 3 de agosto. Y aquí el 3 de agosto se hace el inventario de los bienes que hizo Ortega, que fue de... Vamos a ver dónde viene. Por mandado del magnífico señor Juan Sebastián Elcano. El 3 de agosto se había muerto. No podía mandar. Y es que el diario que yo vi antes de ayer en el Palacio Real dice que murió el 6 de agosto. Es que Urdaneta tiene 2 diarios. Dice que la fragua producía un armonioso y concordante contrapunto entre el afanoso fuelle soplador de su fragua y el golpeteo y repiqueteo armonioso de su martillo con el yunque. Ese juego. Tanto que, fíjate, Polo de Medina, en su romance a Vulcano, dice que era el tiempo en que a Vulcano deleitaban importunos del yunque las consonancias, del fuelle los contrapuntos. Bonito. Bien, ¿qué es la saloma? Yo aquí tengo que agradecer mucho a Leandro, miembro del Ateneo, que me despertó a mí la curiosidad. Y he escrito casi 20 folios de la saloma. ¿Qué era la saloma? Era un estímulo del ánimo para gobernar y aunar los movimientos de muchos en las faenas penosas, como los achiques de agua. Tremendo, la bomba. El izar y amainar las velas, las roldanas y las garruchas.
Fíjate usted, Saloma llaman los marineros que navegan el viaje de India a el compás de voz con que hacen la faena. Un hombre dice en voz alta el nombre de algún santo, o otra cosa alguna, y todos aplican las fuerzas a aquella y única voz. Y así se halla la virtud, la fuerza unida, más fuerte que la dividida. Y ahora vamos con las imágenes. Bueno, he descubierto, Leandro, también que en la Vulgata, en la Biblia, esto tengo las citas en el artículo, San Jerónimo, cuando interpreta Celeuma como canto cuyo ritmo era como un acompañamiento a trabajos que no son marineros. Por ejemplo, la algazara de los que pisan la uva en el lagar, o el canto de guerra, de castigo lanzado por una multitud de hombres. Pero lo del lagar me ha gustado por lo de San Lucas. Habría que recoger estas tradiciones, ¿eh? Bien. Una hora, perfecto, porque no hemos empezado acá.